lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos. Pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, nuevamente ante nosotros la purificación del templo por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a interpretar esta ley en términos de meditación y reflexión desde este punto de vista. Hermanos y hermanas, sumo cuidado para nosotros cuando hablamos del templo. Podemos pensar en el templo material como una parroquia, una iglesia, una capilla, un santuario, una catedral. Podemos pensar también en el templo que somos cada uno de nosotros, espiritual, donde habita la presencia y la obra de nuestro Dios Padre del cielo. Hace poco aquí estábamos concluyendo muchas reflexiones sobre cómo Jesucristo quiso volver a poner a la gente en la imagen correcta del Dios Padre del cielo. Y una de las cosas que vimos aquí que representa un peligro es que cuando yo me hago una imagen falsa de Dios, probablemente todo cuanto yo haga, hermanos y hermanas, piense, puede ser erróneo porque no tengo la imagen correcta de Dios. Y yo creo que dentro de la palabra de Dios y la reflexión que tenemos hoy, tenemos que pensarlo desde ese punto de vista. Todo este asunto de la purificación del templo ha venido por el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, que lo que se estaba haciendo en el templo, lo que se convirtió en el templo, hermanos y hermanas, obviamente no respondía a la imagen auténtica de Dios, a quien hay que adorar, a quien hay que respetar, a quien hay que rendirle un culto, una liturgia. Estaba todo desorientado, hermanos y hermanas. Y este es el grave peligro de esto de la imagen incorrecta que a veces nos hacemos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que a veces la situación, el issue que tenían los judíos es que creían que Dios era judío. y quiero que pienses en eso hoy. O sea, no podemos pensar que Dios es judío, y entonces el judío como que pensaba Dios es judío y por lo tanto piensa como nosotros, actúa como nosotros, hace las cosas como nosotros. Hermanos y hermanas, esto es un grave peligro y Jesucristo lo corrigió y lo puso en perspectiva. Por eso el judío pues no se llevaba con los paganos, no se llevaba con los samaritanos, hacía las cosas de acuerdo a lo que ellos creían, pensando que eso era lo que Dios también quería. Dios no es, hermanos y hermanas, pues, ¿cómo decir? Dios no es adventista, Dios no es testigo de Jehová, Dios no es episcopal, Dios no es luterano, Dios no es, hermanos y hermanas, mormón, Dios no es evangélico o pentecostal. ¿Podrías tú decir que Dios es católico, apostólico y romano? ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanos y hermanas? Mucho cuidado tenemos que tener con esta situación, y desde ese punto es que lo quiero pensar hoy, porque tenemos que corregirnos en nuestra relación auténtica y verdadera con nuestro Dios Padre del cielo, tal y como Jesucristo lo presentó. Mira cómo es la idea fuerza. No te olvides de esos puntos introductorios que hemos dado para que los tengamos en cuenta según vamos ampliando la reflexión. Idea fuerza: el templo, la casa de Dios, hermanos y hermanas, no es obra realizada por el esfuerzo humano. No es obra realizada por el esfuerzo humano. Tal vez cooperamos económicamente con manos de obra para construir esa capilla, para construir ese templo, ¿verdad? Pero es de Dios, hermanos y hermanas, es conforme a lo que Dios quiere. Mira, la palabra de Dios, cómo termina hoy, hermanos y hermanas, que nos llama la atención para nuestra reflexión. Es el versículo 48. Todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Vamos a estar pendientes de las palabras de Cristo. Vamos a escuchar las palabras de Cristo con seriedad
cuando meditamos el Evangelio, cuando lo interiorizamos para nuestras vidas. Hermanos y hermanas, porque Jesús, dice la palabra de Dios hoy, pues enseñaba todos los días en el templo. Versículo 47 de hoy. Para Jesús, hermanos y hermanas, estaba bien claro que la casa de Dios sería casa de oración. No cabe duda de eso. Y eso viene desde el tiempo de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 56, 7. Dice ahí la palabra que la casa de Dios será casa de oración. Eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, devolverle el verdadero sentido de existencia de ese templo, hermanos y hermanas. El gesto que tiene hoy nuestro Señor Jesucristo, esa acción de parte de Jesús, hermanos y hermanas, deja claro que tanto aquellos mercaderes que se encontró en el templo, aquellos animales que se encontraron en el templo, ahora, con la llegada de Cristo y con lo que Cristo quiere hacer, hermanos y hermanas, no tienen cabida en el templo como para hablar de unos mercaderes que se han convertido en facilitadores del sacrificio que vienen a ofrecer las personas en ofrendas de animales que se expían por los pecados. Eso ya terminó. Eso es lo que Jesucristo está haciendo. Ese látigo del Mesías que purifica, que pone las cosas en su verdadero sentido real, existencial, delante del hombre y de Dios. Eso es lo que está ahí. Para Jesús, hermanos y hermanas, tú lo sabes, el culto y el sacrificio serán adoración al Padre en espíritu y verdad. Juan 4:24, ahí queda claro eso. Ese es el verdadero propósito de la adoración en el templo, tanto en ese templo que está afuera como en el templo que está adentro. Lo antiguo, hermanos y hermanas, para Cristo, entonces debe abrirse a lo nuevo. Lo antiguo debe abrirse a lo nuevo. Tengamos cuidado. La sabiduría que tenemos nosotros en el ejercicio, en la práctica religiosa, la forma en que vemos el templo, la función del templo y para qué sirve, nuestra participación en él, la participación de Dios, hermanos y hermanas, es conforme a lo que Jesucristo nos enseñó. Si lo hacemos en una forma antigua, puede ser que haya perdido realmente su sentido. Entonces, abiertos a lo nuevo que quiere Jesucristo dejarnos saber con lo que está haciendo y dándonos a entender. Para Jesús, hermanos y hermanas, siempre ha sido sumamente importante la palabra. El rito nuevo es la palabra de Jesús. Eso está hoy de manifiesto en la versión de Lucas acerca de la visita de Cristo al templo. Y esto, hermanos y hermanas, envuelve oración. Y en la oración envuelve también el escuchar la palabra de Dios. Y el escuchar de la palabra de Dios no se limita a oírla, sino también a ponerla en práctica. Por ahí comienza el principio de ese lugar, de ese templo que está cerca de mí, que se me ofrece como recurso, que me facilita el encuentro con Dios. ¿Es la misma persona viva de Jesús la palabra de Él o no? Es lo que tenemos que preguntarnos. El auténtico Cordero, hermanos y hermanas, sabemos nosotros que se inmola por cada uno de nosotros de una vez para siempre. Es Jesucristo. ¿Qué hacen los animales aquí? ¿Qué hacen otras cosas aquí? Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 27. Jesús, hermanos y hermanas, ve el templo como ese lugar para dirigirnos al Padre. ¿Ves tú el templo como el lugar para dirigirte al Padre? Es el lugar del encuentro con la presencia de Dios. ¿Tienen nuestros templos realmente la presencia de Dios o estará Dios ausente por lo que lo hemos convertido? Por eso, hermanos y hermanas, Jesús recuerda las palabras de Jeremías en el capítulo 7, versículo 11. Y es en forma de pregunta. Jeremías pone como que a Dios a preguntarse con lo que Dios ve que está ocurriendo. En cueva de bandoleros se ha convertido a nuestros ojos esa casa que se llama por mi nombre. ¿En qué la hemos convertido? ¿En qué lo hemos convertido? Eso es lo que tiene que estar en el examen de conciencia de todos nosotros. Tiempo, hermanos y hermanas, en reflexión hoy para medir la temperatura de nuestros templos, del templo donde habita Dios, en ese templo físico y material, del templo donde habita Dios, en esa forma espiritual que es de Él. Hermanos y hermanas, hoy es cuestión de nosotros darnos cuenta que Jesús nos invita precisamente a un cambio
Tendremos la oportunidad nosotros de cambiar analizando lo que estamos haciendo, de cambiar ese rumbo, hermanos y hermanas, cuando estamos viendo que no cumple con lo que Dios está pidiendo. En cuanto al culto, ¿qué estamos haciendo? ¿Será como Dios dice? En cuanto a la adoración, ¿será como Dios quiere, la voluntad de Dios? Purificarlo de todas aquellas negatividades humanas. Sí, hermanos y hermanas, el examen de conciencia nos lleva a pensar que muchas veces se cuelan, ¿verdad? Se contagia, se contamina, se envicia, hermanos y hermanas, con las cosas nuestras. Y a veces las cosas nuestras son humanas y se puede colar lo secular, lo que no es de Dios, y hasta lo pagano se puede colar. Jesús entonces, hermanos y hermanas, encuentra un templo lamentablemente contaminado y un templo viciado. Y lo han convertido, hermanos y hermanas, en un templo enfermo que Cristo debe sanar. Si mi templo está enfermo, Dios lo tiene que sanar. Y hasta poseído, hermanos y hermanas, por cosas que no son de Dios. Habitado por cosas que no son de Dios. Que en vez de dar luz, no da luz. La luz que ilumina y dispersa las tinieblas. ¿Serio? Ese examen de conciencia hay que llevarlo a su función original. Eso es lo que dice Jesucristo. Con esa purificación del templo vamos a llevar esto a su función original para que rinda el verdadero servicio a Dios. Ahí está la clave. Templo de Dios en mí es para que rinda el verdadero servicio a Dios. El templo parroquial que hemos construido para Dios es para que sirva a Dios y no necesariamente, hermanos y hermanas, a nosotros. Zacarías en el capítulo 14, versículo 21, lo había profetizado y decía: no habrá más comerciante en la casa de Yahvé Sebaot aquel día. No habrá más comerciante. Hace poco leía una locución del Papa Francisco, hermanos y hermanas, que decía que se tenía que acabar en la iglesia, señalando eso, nuestra iglesia, la venta de los sacramentos. ¿Te fijaste tú en esa noticia? Pues debemos de tomarla en serio. Viene de parte del Papa, quien está poniendo la casa de Dios en su sitio, ¿no? La venta de los sacramentos. 5 o 10 dólares por un bautismo, $200 por una boda, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar por recibir algo que de Dios hemos recibido gratis? Y la palabra dice: lo que han recibido de parte de Dios gratis, denlo gratis, porque es gratuidad, hermanos y hermanas. Un funeral, pues mira, $35, $40. Mucho cuidado, estas cosas son las que nos tienen que impactar, hermanos y hermanas. Todavía hoy en día vemos algo de eso. La acción de Jesús, hermanos y hermanas, es tan fuerte, ese gesto del látigo del Mesías, ¿verdad? Que purifica, que va más allá de lo que es la pureza del culto. Va mucho más allá de lo que es la pureza del culto, de hacer la liturgia correctamente, la misa correctamente, con el sentido que tenga, el pueblo vestiendo como es correcto, del decoro que hay que tener, ¿verdad? Para muchas cosas, el respeto que hay que tener para lo que hacemos dentro del templo, va mucho más allá, hermanos y hermanas, y es lo que hoy tenemos que actualizar, que nos señala la propia palabra de Dios. Esa acción y ese gesto, pues, hermanos y hermanas, es como decirnos que el templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano, por nosotros. No es una obra realizada por el esfuerzo humano. El templo es Dios. Eso no lo puede construir nadie, ¿no? La santidad de Dios, eso no lo puede construir nadie, eso no lo puede hacer nadie, nadie puede pagar por eso. ¿Estás entendiendo? Eso es lo que llama la atención. La presencia de Dios, hermanos y hermanas, no está ligada a su aspecto material. La presencia de Dios no se puede ligar a las cosas materiales. El auténtico, hermanos y hermanas, sentido de las cosas de Dios realmente se realiza en lo que Jesucristo nos enseña, en aquello que Jesucristo nos enseña. Por eso ese versículo 48 es importantísimo. Todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Otras versiones dicen como si fuera poético, ¿no? Estaban pendientes de sus labios, porque ahí está la verdadera enseñanza por parte de Jesucristo el Señor. Hay
Hay que dejar a Jesús, hermanos y hermanas, que tome posesión de la casa de Dios en nuestros templos. Es Él el que tiene que tomar la posesión. No somos nosotros que nos tenemos que apoderar del templo, tanto de ese templo parroquial, tanto de ese templo espiritual que habita en mí. Por eso, hermanos y hermanas, lo que Jesucristo hizo le trajo problemas, poner la casa de Dios en su lugar. Y si tú y yo adoptamos lo que Cristo quiere que hagamos, tanto con nuestra parroquia, templo, como con el templo que somos nosotros del Espíritu Santo de Dios, pues hermanos y hermanas, cuando ponemos la casa de Dios en orden, hermanos y hermanas, tanto el templo como muchos sacerdotes también lo queremos. Cuando ponemos la casa de Dios, que somos nosotros espiritualmente, como nosotros lo queremos para nosotros, para los demás, para la familia, para los amigos, para nuestro propio matrimonio, nos va a pasar igualito que a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Se va a desencadenar una reacción hostil de señalamiento y de crítica porque estamos devolviéndole al templo el verdadero sentido, hermanos y hermanas. Y eso fue lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 47 de hoy: buscaban el modo de acabar con Él. Buscaban el modo de acabar con Él. Será por eso que muchas personas no tienen en mente el respeto que hay que tenerle al templo, decirlo, solicitarlo, llamar la atención de que debe volver a tener el sentido correcto que Jesucristo nos enseñó. De esta manera, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos concluir hoy esta palabra? ¿Cómo podemos concluir hoy nuestra reflexión y meditación en el examen de conciencia que a bien nos llama el haber escuchado la palabra de Dios? Pues, hermanos y hermanas, no es la primera vez que Jesucristo entra en conflictos en el Evangelio. Y tú y yo lo sabemos. Y muchos de estos conflictos, hermanos y hermanas, eran con los hombres de religión de su tiempo, ¿no? Con los líderes religiosos de su tiempo, con los que tenían puestos y posiciones importantes en el templo. Por lo tanto, no es la primera vez que esto ocurre, porque Jesucristo siempre tuvo que confrontar a los hombres de la religión. Y de ese modo, hermanos y hermanas, lo que vemos son como unas pequeñas peleas, ¿verdad? Como un pequeño debate. Y ocurren muchas de ellas en ese mismo lugar, que es el lugar sagrado, que es el lugar santo. Jesús, hermanos y hermanas, vence. Y esa es la victoria de Cristo, nuestro Cristo victorioso. Mucho de todo esto Jesucristo lo venció a pesar de que murió por ello. Lo venció, hermanos y hermanas, que el viejo templo llegó a su fin. Las cosas que se están haciendo que no son conforme a la voluntad de Dios, eso llega a su fin. Y eso pasa igualmente en nosotros, hermanos y hermanas, porque se ha perdido a veces lo esencial en el culto. Cuidado y ojo con esto. Se ha perdido lo que es verdaderamente importante de la relación que tenemos con Dios en lo que llamamos el encuentro personal. Y no solo religioso, sino espiritual con nuestro Dios. Jesús no quiere, hermanos y hermanas, un templo que ofrezca falsas seguridades para nadie. Falsas seguridades porque no está originado en el verdadero culto y adoración a Dios. Eso es lo que Él quiere evitar. Y a veces eso, hermanos y hermanas, lo que provoca no es vida en abundancia, lo que provoca lamentablemente es muerte. Jesús quiere una nueva manera, hermanos y hermanas, de que tú y yo nos relacionemos con Dios. Su grandeza, hermanos y hermanas, buscarla. Es cuestión de que la relación es gratuita. La gratuidad que hemos mencionado tanto aquí es la gracia de Dios lo que tenemos que buscar, hermanos y hermanas, y no comercializando con la idea de Dios. Grave peligro esto de estar comercializando con la idea de Dios. El templo, hermanos y hermanas, es obra de Dios y no es obra de los hombres. Recordemos siempre a Isaías 55, versículo 8. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No es judío Dios, no es puertorriqueño Dios, no es católico Dios, hermanos y hermanas. Tengamos eso en mente. Y en Números, finalmente en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para hacer las cosas así. Por lo tanto, no es de Dios lo que estamos viendo a veces en nuestro templo o en el templo
de la parroquia o en el templo que hemos elevado a Dios. Un templo enfermo necesita sanación por parte de Dios. Amén y amén. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de Dios te va a ir bien bonito. Vas a tener un día bonito, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos.